La electricidad es imprescindible en la vida cotidiana, ya que debido a ella podemos hacer nuestra vida más fácil, como prender un televisor, un refrigerador, una computadora, incluso el simple hecho de encender una bombilla cuando llega la noche. Esto a través de circuitos eléctricos, los cuales son circuitos cerrados por donde viajan cargas positivas y negativas en círculo. Podemos llegar a hacer un circuito casero con simplemente una pila, cable, un clip y una bombilla. Existen dos leyes de Kirchhoff. La primera es la ley de nodos o ley de las corrientes, la cual especifica que la sumatoria de todas las corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen de él. O bien, la sumatoria de todas las corrientes que pasan por un nodo es igual a 0. Y la ley de tensiones o ley de las mallas. Una malla es un circuito cerrado que va de un punto a otro. Entonces, en toda malla, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. O bien, la suma de todos los voltajes es igual a 0. Para ejecutar esta ley, partimos de la ley de Ohm. Esta ley nos permite calcular voltajes, corrientes y resistencias en circuitos eléctricos para calcular consumos de energía, calibración y normatividad de cables. Podemos decir que hay una alta tensión cuando se superan los 36 kilovoltios. Este nivel de tensión se emplea para transportar electricidad desde las centrales de generación hasta los centros de consumo. Los componentes básicos de un sistema eléctrico son las plantas de generación de electricidad, las líneas de transporte de alta tensión, las estaciones transformadoras o subestaciones de distribución, las líneas de distribución de media o baja tensión que llevan la electricidad hacia los hogares, las instalaciones de los consumidores de energía eléctrica, los centros de control tanto de las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras. Para hacer un análisis de circuito, hablamos de determinar el voltaje y la corriente en cada uno de sus elementos. Las herramientas a utilizar son ecuaciones para cada elemento del circuito, como la ley de Ohm, entre otros. Los esquemas, que son lazos, cables, nodos, mallas y ramas. Debe haber una simplificación, arreglos de resistores en serie y en paralelo, y el uso correcto de las leyes de Kirchhoff para corriente y voltaje. La estrategia es simplificar un circuito tanto como sea posible, para después poder crear un conjunto de estrategias independientes basadas en los elementos y conexiones del circuito. Resolver el sistema de ecuaciones simultáneas para las variables independientes. Esto para corrientes y voltajes. A menudo esto requiere el uso de técnicas con álgebra lineal y despejar los voltajes y las corrientes faltantes en cada elemento del circuito. Existen 3 métodos populares de análisis de circuito y los 3 producen la misma respuesta. Primero es la aplicación directa de las leyes fundamentales, que son la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. El segundo es el método de voltajes en nodos. Y el tercero, el método de la corriente de malla y el método de la corriente de lazo. Un capacitor también es conocido como condensador eléctrico y es un dispositivo que se utiliza para almacenar y liberar energía en un campo magnético interno. Su uso es muy común tanto en los circuitos electrónicos como en los analógicos y digitales. Lo que hace a un capacitor tan especial es precisamente la habilidad para almacenar energía. Son como una batería cargada. Los capacitores tienen todo tipo de aplicaciones críticas en los circuitos. Las aplicaciones más comunes son almacenamiento de energía, suprimir las alzas del voltaje y filtrar las señales complejas. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. La fuerza, que es intensidad o corriente, de un campo magnético se mide en Gauss o Tesla. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. La técnica de magnetización por inducción directa se consigue haciendo pasar una corriente eléctrica a través de la pieza. En la inducción indirecta, la corriente eléctrica se hace pasar por un conductor central, generalmente de cobre, que pasa a través de la pieza que se está probando. En la magnetización circular, se induce un campo magnético circular dentro de la pieza de prueba, por magnetización directa e indirecta. La magnetización longitudinal se basa en la inducción de un campo longitudinal dentro de la pieza creado por una bobina.